Bien, hermanos, como saben, estamos en una serie que está hablando precisamente de las 5 solas de la Reforma Protestante. Hemos venido compartiendo esta serie de doctrinas que, lo dijimos en algún momento, no son particulares solo de las iglesias reformadas, a pesar de que nacen ahí, sino que muchas de ellas son transversales a lo que es la vida evangélica, o más bien al ámbito protestante de la religión. Y hoy día tenemos la posibilidad de estudiar la cuarta sola, que se llama Solo Cristo. Y me imagino que con el nombre usted puede automáticamente intuir de qué vamos a hablar, ¿o no? Evidente, ¿cierto? No vamos a hablar de Mahoma. Pero yo quiero partir esta enseñanza haciéndole una pregunta, que es lógica, pero que nos va a llevar al tema. Y esa pregunta es, ¿qué tan importante es Cristo para el cristianismo? ¿Es importante o no? ¿Sí? ¿Más o menos? Es muy importante, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es importante para el cristianismo, yo me atrevería a decir que hay muchas sectas cristianas o pseudo-cristianas en las cuales la figura de Cristo también es muy relevante. Para los mormones, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Para los testigos de Jehová, Jesús es el Hijo de Dios, aunque no igual a Dios, sino más bien como un ángel. Para los musulmanes, Jesús fue un muy importante profeta. Para los budistas, Jesús fue un muy buen maestro. Y para los católicos romanos, Jesús es Dios encarnado, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Por lo tanto, matices más o matices menos, Jesús es importante, o al menos muy considerado en todas las religiones cristianas o pseudo-cristianas. Entonces, a la luz de esa realidad, de que Jesús de verdad es relevante para muchas religiones, yo me pregunto, ¿es Cristo suficiente para la salvación o se requiere algo más? Solo Cristo, esta sola, nace en un contexto en el cual se hace evidente la necesidad de reafirmar la obra y la persona de Jesús, más allá de lo lógico. Porque evidentemente para usted y para mí y para muchos otros, Jesús es una figura importante. Ya sea porque es el Hijo de Dios, ya sea porque tiene una figura especial en la Biblia, o porque es el Salvador, o incluso porque algunos dicen que fue un buen maestro. Jesús es importante. Y si Jesús es importante, y la Iglesia Católica Romana en su momento lo sabía y lo confesaba que era importante, ¿por qué nace entonces este movimiento de la Reforma que tiene que levantarse en algún punto de la historia a confesar solo Cristo? Y tenemos que ver en su contexto histórico para que nosotros comprendamos hoy día. Yo les compartí esta frase cuando hablamos de solo escritura, que decía Johann Tetzel: tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Esta frase que movió de alguna manera, junto con otros factores, a Martín Lutero a clavar sus tesis ahí en la catedral de Wittenberg, nos deja ver que en la teología del catolicismo romano había algo que no estaba encajando con lo que la Escritura estaba proclamando. Para ellos, a pesar de que Cristo era el Salvador y el Redentor de la humanidad, no era suficiente, sino que el creyente además necesitaba la intervención de la Iglesia romana para la aplicación de las misericordias de Cristo. ¿Qué fue solo Cristo en su contexto? Fue una oposición. Por un lado, una afirmación de lo que la Biblia decía y compartía con el catolicismo romano, que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero por otra parte fue una declaración de oposición a la teología sacramental de Roma, porque Roma proclamaba que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero además ellos tenían una teología en la cual los sacramentos impartidos por la Iglesia terminaban de aplicar la obra de Cristo a la vida de la gente. Y ese es un error que los reformadores detectaron y levantaron. Para ponerlos en contexto, respecto al bautismo, el catolicismo romano afirma que
este bautismo de los niños elimina el pecado original y los pecados reales cometidos hasta antes del bautismo. Eso es el bautismo para la Iglesia Católica Romana. Respecto a la penitencia, el catolicismo romano afirma que se ocupa de los pecados reales cometidos luego del bautismo. Por lo tanto, para ellos hay una salvación eterna que está dada por Cristo, pero además hay una dinámica en la cual los pecados terrenales son perdonados. Principalmente dos pilares: el bautismo, mientras más temprano mejor, y después una vida en la cual se practica la penitencia. La penitencia está asociada a la confesión, ¿cierto? Cuando llegaba ahí el hombre o la mujer a confesarse y el cura les decía, ¿cierto? Tienes que hacer 5 Padre Nuestro, tienes que orar 10 Ave María. Ese tipo de penitencia u otras, según ellos, lograba quitar los pecados cometidos. No sé si hasta acá se da cuenta de lo que estamos diciendo. Estamos por un lado abogando que Cristo es el que perdona los pecados, pero por otro lado estamos dando la facultad a que la iglesia, o ellos estaban diciendo que la iglesia tenía una facultad particular también para perdonar pecados. Jaime Caballero dice en un libro que habla sobre las solas: en la salvación, pues, la obra sobreabundante de Cristo paga nuestro castigo eterno, pero junto a su obra nuestros pecados actuales son perdonados por nuestra participación en los sacramentos por la iglesia. Es decir, la iglesia de nuevo cumple un rol fundamental, no en la comunión, no en el dar a conocer a Dios, no solamente en participar de algunos sacramentos o ordenanzas, sino que la iglesia tiene un papel fundamental en el perdón de los pecados. Y eso es algo que la Biblia no enseña así. Por eso la necesidad de los reformadores de levantarse y hablar algo que para nosotros puede parecer tan lógico, que es solo Cristo, ¿no? Porque todos intuimos con esto algo que la Biblia básicamente enseña. Pero hay un trasfondo histórico detrás. En los primeros años de la iglesia, Aquino sostuvo que es necesaria una cooperación humana con la obra de Cristo. La fe, el amor y la participación en los sacramentos unen a las personas a la expiación de Cristo y se convierten en una parte necesaria de la misma. El catolicismo romano acuñó la idea desde muy temprano en la historia, por una mala interpretación o más bien por un vacío que se dejó en las primeras interpretaciones de cómo el perdón de Jesús y su justificación y su santidad eran transmitidas a la iglesia. Quedó un vacío que la iglesia romana llenó con la función de ellos. Por lo tanto, a pesar de que en su declaración de teología o de doctrina ellos dicen que Dios puede salvar lejos de la iglesia, en la práctica ellos aseguran o viven que la salvación está ligada a la obra de la iglesia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que pasa con esto? De que a pesar de que se afirma el poder y la autoridad de Jesús, en la práctica se compromete la suficiencia de la obra de Cristo. Por eso los reformadores se levantaron diciendo, no, eso no puede ser aquí. Solo Cristo es necesario para la salvación. Que la iglesia intervenga va a contribuir al crecimiento de nuestra fe, a caminar en santidad, a conocer el Evangelio. Pero la iglesia, hermanos míos, termina siendo un medio para la salvación, no aquella que da, limita o quita la salvación. Y esa pequeña sutileza es muy importante en la vida práctica. Si nosotros vamos a la evidencia bíblica, la pregunta que es necesario hacer es, ¿enseña la Biblia realmente la suficiencia de Cristo? Para esto nosotros tenemos que empezar a ver la historia de la Biblia, porque desde el Génesis al Apocalipsis hay una historia que se va entretejiendo, ¿cierto? Que va narrada de alguna manera entre líneas, mientras se nos explica la creación del hombre, los primeros sucesos, la historia de la formación de Israel, su caída, hasta que llegamos a la época de la iglesia, ¿no? Y ahí tenemos el testimonio de todo lo que es el Nuevo Testamento. Pero todo eso se construyó para darnos a conocer un plan que Dios estaba trazando. Y ese plan tiene como foco y como centro la persona y la obra de Jesús.
Si vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, seguramente usted lo conoce. Dice así: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿A quién se le dijo esto? ¿A quién? Puede participar, no se preocupe. Correcto. Esto se dice ¿en qué momento de la historia? Muy cerca de los inicios de la historia de la humanidad. Apenas el hombre cayó y Dios nota esta caída y se acerca, entrega inmediatamente esta promesa que es, algunos le dicen el protoevangelio, la primera muestra del evangelio de lo que el Mesías iba a venir a hacer. ¿Cuál es esa obra? Destruir la obra de Satanás. Ese es el golpe que se dice que el Mesías va a tener sobre aquel hombre o sobre aquel individuo de pecado. Hermano, si usted tiene una herida, lo conocerán algunos futbolistas que hay acá que no quiero mencionar, que van a jugar y se lesionan. Y esas heridas acá no necesariamente van a limitar su vida, pero si usted recibe un golpe en su cabeza, es muy probable que arriesgue su vida, ¿o no? Porque usted puede vivir sin brazos o sin piernas, incluso sin algunos órganos, pero no puede vivir sin su cabeza. Y la promesa entregada en ese momento en el Génesis es que la obra de este Salvador iba a destruir la cabeza del enemigo del pueblo de Dios. Yo les pregunto, ¿de quién nos está hablando ese texto? ¿De quién? No sea tímido, tímida. ¿De quién nos está hablando? De Cristo, ¿no? Nos está mostrando desde el mismo inicio la obra de este que iba a venir a culminar la obra de Dios. En Isaías 7:14 se nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. La Biblia nos anuncia a través de relatos tan claros como estos, o a través de tipos, que se llama una figura similar a algo que va a ser, ¿cierto? Nos está anunciando que alguien iba a venir. La historia se arma contándonos hechos reales que ocurrieron, pero mostrándonos el desarrollo de una historia más grande, que es Jesús. En Isaías 9, del 6 al 7, se nos dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le llamará a su nombre Admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. A Abraham se le dio una promesa, ¿cierto? Dios le demandó: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y junto con esa promesa se le prometió también una simiente grande, 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 y cuya simiente iba a traer también bendición a todos los pueblos de la tierra. ¿Se recuerda o no? Entonces vemos en la historia cómo este hombre es llamado, pasan más de 25 años, tiene a sus hijos y comienza la descendencia del pueblo de Dios, hasta que este pueblo crece y se multiplica en gran manera en Egipto. Y Dios se acuerda de su promesa y envía a buscar, ¿cierto?, a rescatar a este pueblo y lo lleva a la tierra que tantos años antes le había prometido al patriarca Abraham. Dios comienza a formar en ese pueblo un pueblo suyo, comienza a ponerle su sello. El sello de Dios no era un pueblo poderoso, grande, inteligente, era un pueblo santo, porque de ese pueblo iba a nacer el Mesías. Y entre medio de que se nos narra esa historia, muchas veces es citado y es prometido aquel que iba realmente a gobernar sobre su pueblo, levantar a su pueblo, traerlo a salvación, a victoria y a libertad. Y tenemos muchos testimonios en el Antiguo Testamento.
Zacarías 9:9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Hay muchas profecías que hablaban del Mesías, ¿no? Y quizás una de las más claras que nosotros conocemos está en Isaías 53, donde desde el versículo 4 se nos dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. En la medida que se nos anuncia al Mesías, se nos va revelando a través de la historia bíblica lo que el Mesías iba a hacer. Él no solo iba a venir como el rey, sino que iba a tener un papel fundamental para con el pueblo de Dios. Este Mesías no iba a ser simplemente un líder de su pueblo. De hecho, no fue el líder político que los judíos esperaban. No era un líder que simplemente iba a levantar esta nación a la gloria que tuvo en algún momento con Salomón o con David. Era un líder particular. Era un Mesías que iba a traer algo que el hombre necesitaba mucho más que el dominio político sobre la tierra o que el poderío militar en un tiempo de la historia. Este líder de quien las profecías nos hablan iba a traer por fin la solución para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Si algo nos muestra la historia en el Antiguo Testamento, no es solo el crecimiento de este pueblo y el desarrollo de profecías que iban a traer un Mesías, sino que nos muestran continuamente el fracaso de una nación para acercarse a Dios. ¿O no nos muestra eso la Biblia? Porque comienza, si de alguna manera pudiéramos verlo así, la espiritualidad comienza a crecer en medio de muchas dificultades y tiene su clímax con la historia de David y Salomón, particularmente con Salomón. Y ahí el pueblo gozó de poder, de sabiduría, de dominio, de riqueza, pero sobre todo gozó de una comunión con el Señor. Pero tan pronto murió Salomón y vinieron sus hijos, vino un declive espiritual hasta el momento en que se dividió el reino y ambos reinos fueron conquistados y el pueblo fue expulsado de la tierra prometida. Algo faltaba en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios podía acercarse, podía ofrecer los sacrificios, podía ser recto en la medida que más se pudiera imaginar usted. Podía ser diligente en ofrecer los sacrificios, en algún momento de la historia lo fue. Pero aún así, ese pueblo le faltaba algo para que fuera sincera y profunda su comunión con Dios. Y eso era un cambio en su corazón. La profecía dice que cuando el Mesías viniera iba a cambiar el corazón duro de piedra por uno de carne, para que ahora sí este pueblo pudiera entender. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento se enfoca, se centra, anima una y otra vez al pueblo a esperar la venida de una persona que iba a traer ese cambio. ¿Quién es esa persona? Jesús. Él lo dijo en su momento, se lo dijo a los fariseos. En Juan 5:39, ustedes examinan las Escrituras porque creen que en ellas hay vida. Y tienen razón, le dijo, pero las Escrituras hablan, ¿de quién? De mí, dijo Jesús. Las Escrituras dan testimonio de mí. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento sí vemos algo que es notorio. Y es que hay un patrón marcado que nos impulsa a ver a la persona de Cristo. Es cierto que tenemos grandes hombres y mujeres que hicieron proezas en el Antiguo Testamento, pero fue escrito y se dejó testimonio para que nosotros los viéramos a ellos y con todas sus falencias pudiéramos mirar a alguien que de verdad iba a ser perfecto y que iba a venir. Nosotros lo miramos hacia atrás hoy día porque ya vino,
Pero en ese momento el pueblo tenía que mirar hacia adelante esperando la promesa del que iba a venir. En el Nuevo Testamento tenemos muchísima más claridad de quién es este Mesías. Y los apóstoles escribieron lo siguiente. Pablo dejó escrito en Efesios capítulo 1. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo nos muestra dos cosas claves. Primero, el plan de Dios era reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, si hay alguien a quien Dios quiso exaltar y de quien dejó testimonio que iba a exaltar, no es otro sino el Hijo, el Cristo. A Él Dios quería exaltar. En segundo lugar, Pablo nos deja ver que en Cristo está la redención y el perdón de nuestros pecados. El versículo 7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, si hay una figura que se levanta como aquella que es capaz de perdonar los pecados, no es la iglesia en este punto, ni es la tradición, sino única y exclusivamente la persona de Cristo. ¿Amén? En Juan 1:29 se nos dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista cuando vio a su primo Jesús venir a él. Él lo dijo en un contexto judío. Y quizás a nosotros lo vemos y decimos, sí, el Cordero, y lo encontramos como manso. Pero había todo un trasfondo de significado para los judíos. Porque ellos fueron criados, enseñados, y por generaciones y generaciones y generaciones practicaron los sacrificios como una forma en la cual Dios traía perdón sobre sus pecados, ¿o no? Pero esos sacrificios que se repetían continuamente, dice el autor de Hebreos, por más que se dieran una y otra vez y por cientos de años, no lograron quitar profundamente o de raíz el pecado del pueblo. Pero Juan el Bautista ve a Jesús y lo reconoce y dice, este es el Cordero de Dios, este es el que tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo. Pablo vuelve a escribir en Colosenses 1 del 16 al 20. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Solo Cristo, hermanos míos, es parte crucial y fundamental de la teología cristiana. Si usted se determina a estudiar lo que la Biblia dice de manera honesta y sincera, no hay forma en que usted llegue a una conclusión diferente, salvo que Jesús es el centro de la historia de la Biblia. Es imposible que usted pueda llegar a otra conclusión. Esa teología que es solo Cristo, que enseñaron los apóstoles, es crucial y sostiene y se arma con todas las demás doctrinas. El cristianismo no tiene ni pies ni cabeza, ni lugar, ni esperanza alguna fuera de la persona de Jesús. Por más que la iglesia participe, mantenga la tradición
o ritualices ciertas cosas es inútil sin la figura de Jesús. Amén. En Hechos 4:16 se nos deja testimonio y se dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, no es la iglesia Cristo Eterno Redentor la que va a venir a usted a entregarle salvación. No es un pastor o un hermano determinado el que le va a dar a usted salvación. No es ni esta iglesia ni otra que está afuera. No hay nadie en la tierra que le pueda dar salvación al ser humano salvo Cristo. En Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. La iglesia, hermanos míos, tiene la función de exaltar a la persona de Cristo a través de la Escritura. Y ahí se revela el camino a la salvación. Pero es imposible que la iglesia sola, lejos de la obra de Cristo, marque, trace, guíe o determine camino alguno para que el hombre alcance salvación. ¿Amén? Por lo tanto, lo que postulaba el catolicismo romano en ese entonces era digno de manifestar y de oponerse a ello. Porque estaba marcando de alguna manera que la iglesia tenía una gran parte en la participación del perdón de los pecados. Y yo con esto no estoy enseñando, y lo quiero dejar claro, de manera alguna que la iglesia se puede menospreciar. No estoy diciendo que no hay que venir a la iglesia, que no es necesaria la vida de la iglesia y la obra de la iglesia, porque la Escritura no nos enseña eso. Es fundamental la vida de iglesia para el crecimiento cristiano. Es fundamental para que seamos pulidos, santificados, para que seamos exhortados, porque lejos de la iglesia eso no va a ocurrir. Pero a pesar de esas dinámicas en las que vivimos en amor y tenemos comunión y nos conocemos y nos enojamos y nos pedimos perdón, la iglesia sigue no siendo el foco de la salvación del ser humano. Es Cristo. Amén. Entonces, si esa fue la lucha de los reformadores, quitarle autoridad a la iglesia romana para entregársela, o más bien para mostrar que esa autoridad le compete solo a Cristo, yo les digo, ¿será algún asunto que hoy día tengamos que levantar nosotros o no? ¿No fue por una pelea de autoridad que cayó Satanás? ¿O no? ¿No viene destrucción? ¿No hemos visto en la historia que siempre viene destrucción cuando hay alguien que quiere tomar el lugar de Dios? ¿No nos ha mostrado Dios una y otra vez la ruina que viene cuando nosotros queremos quitar el lugar que le pertenece a Dios o no? Hermanos, eso lo vemos en la práctica. Cuando queremos ser padres sin el consejo de Dios, ¿cómo lo hacemos? Cuando queremos ser un buen esposo o una buena esposa, lejos del consejo de Cristo, ¿cómo lo hacemos? En cada ámbito de nuestra vida donde nosotros nos ponemos a nosotros mismos y quitamos a Cristo, yo le aseguro, es un fracaso seguro, tarde o temprano. Por lo tanto, esta lucha era fundamental para los reformadores. Venía, recuerde usted, de un contexto en el cual todo el poder y el conocimiento y el acceso a la Biblia estaba cautivo por un movimiento que era el catolicismo romano. Fueron los reformadores y algunos antes de Lutero los que lucharon y pagaron con su vida el traducir la Biblia a un idioma en que la gente común y corriente pudiera leer, porque entendían que era la forma en que Dios se iba a revelar a su pueblo. Cuando nosotros nos ponemos acá y exponemos la palabra de Dios, por supuesto que no estamos libres de error. Y ahí la facultad o el deber del pueblo de poder escudriñar las Escrituras para saber si lo que les enseñamos es real o no. Pero nosotros no tenemos ninguna autoridad más la que dada por Dios para exponer su palabra, ni para agregar ni para quitar nada del consejo de Dios. Eso hace la iglesia. Y yo les pregunto, ¿valdrá la pena hoy día, a la luz de esto, levantar de nuevo la doctrina solo Cristo?
¿O quedará para nosotros solamente como un antecedente histórico, teológico de la historia? Hermanos, en nuestros tiempos es igual de relevante volver a estos puntos y volver a levantar esto. Porque hoy día vivimos de manera particular una ambigüedad doctrinal. Cada vez es más común que exista distanciamiento de la iglesia o de los cristianos con la fidelidad de Cristo como exclusivo Salvador. Y aunque no siempre de manera directa, en la práctica son muchas las instancias donde el señorío, la exclusividad y la suficiencia de Cristo son tenidas en menos. El apóstol Pablo lo advirtió. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 dijo: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos o de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Hay muchos movimientos hoy día que profesan tener la última revelación. A ellos Dios les dijo, y va la gente que tiene comezón de oír detrás de ellos, como multitudes, para escuchar la última revelación del apóstol, del patriarca, del arcángel, del profeta, porque ellos tienen la exclusividad de la revelación. Y la gente sigue a un hombre en vez de seguir a Cristo. Por lo tanto, evidentemente, hermanos, es un riesgo. Y el apóstol nos deja percibidos, en el día posterior van a venir distintos movimientos. Van a tratar de desviar a la iglesia. Y nosotros, hermanos míos, tenemos un deber de permanecer en la verdad del Evangelio. Primera de Timoteo 3, capítulo 15, dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, le escribe Pablo a Timoteo, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Hermanos, no espere usted que el mundo venga a reivindicar la veracidad de lo que Dios ha escrito en la Biblia. No puede esperar usted que un movimiento político de izquierda o de derecha o de centro, de donde usted quiera, venga a levantar la veracidad de la Biblia. No va a ser alguien de afuera quien lo venga a hacer, es la iglesia la que tiene que anclarse, permanecer y sostener la verdad del Evangelio que ha recibido. ¿No orábamos por eso, por nuestros niños o no? Porque si nosotros no permanecemos en la verdad, ¿quién le va a enseñar a nuestros hijos? En el colegio no le van a enseñar a amar a Dios. En el colegio no le van a enseñar a vivir una vida santa. Por más títulos que tenga o por mejor que sea, el mundo no va a evangelizar a nuestros hijos. Esa es tarea de la iglesia. Judas 1:3 escribió: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Los reformadores lo entendieron. Ellos no fueron pasivos. Ellos no fueron ambiguos. Ellos no dijeron, da lo mismo que crean esto. No, si da lo mismo que crean esto de Jesús. Ellos se levantaron. No se levantaron con odiosidad hacia las personas. No se levantaron buscando la muerte de los que se oponían. Se levantaron enalteciendo la verdad del Evangelio. Porque vale la pena contender por la fe que se nos entregó, ¿no? Hermanos, ¿saben por qué? Hay una relación entre lo que nosotros creemos y la forma en que vivimos. Una correcta ortodoxia nos lleva a una correcta ortopraxis, es decir, si creemos correctamente, hemos de vivir correctamente. Pero si creemos de manera incorrecta, va a ser evidente, hermanos míos, que nuestra vida se va a torcer respecto al camino que Dios ha declarado. ¿O no? Han habido movimientos cristianos o movimientos que han salido del cristianismo por una mala interpretación y han abogado por la poligamia. Evidentemente le conviene al que lo promueve, ¿no? Pero no tiene ningún sustento en la Escritura.
Y así como ese hay muchas tergiversaciones y malinterpretaciones. Por lo tanto, la manera en que nosotros creemos, hermanos, nos va a llevar a una vida correcta o equivocada. Si usted comprende que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es de alguna manera portadora de la sabiduría de Dios a la luz de las Escrituras, ¿va a buscar usted sabiduría o va a vivir en una isla como una ostra? ¿Qué va a hacer usted? Eso lo podemos ver en la práctica. Y una persona que vive ensimismada, apartada, retraída de la vida de iglesia, es la muestra de una persona que no cree que en la iglesia hay sabiduría, que en la iglesia hay capacidad de consolar, de animar, de fortalecer, de hacer crecer la fe. Cuando nosotros, o la forma en que nosotros administramos nuestro dinero, hermanos, habla de lo que creemos respecto al dinero, ¿no? La forma en que nosotros nos comportamos respecto al culto y al llegar o no llegar, al traer o no traer a nuestros hijos, no habla de lo que creemos en nuestro corazón. Por lo tanto, tiene que tener claridad en esto. Es imposible separar lo que creemos de lo que vivimos. Es imposible. Martín Lutero, de hecho, lo dijo en su defensa cuando fue enjuiciado. Es imposible que yo vaya contra mi conciencia. No puedo ir. Soy presa de lo que creo según las Escrituras. Ahora de esto hay algo muy importante. Y hay un motivo fundamental por el cual nosotros hoy día debemos defender esto y creerlo y atesorarlo. Juan 8:32, Jesús hablando dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy día está permeado en el mundo, y no solo hoy, sino hace muchos años. Seguramente usted lo ha escuchado, ¿cierto? Que dice, uy, vas a la iglesia, te van a lavar el cerebro. ¿Lo ha escuchado, no? Ojalá nos lo laven bien, hermano. Pero la verdad es que vale la pena defender esto. Porque si usted quiere de verdad que podamos ser libres, la clave para ser libres es conocer la verdad. Martín Lutero lo cuenta en su testimonio. Cuando comprendió la gracia y la salvación por Cristo, se le cayó una mochila enorme que tenía con él. La frustración de no dar la talla al estándar que Dios marca en la Biblia es tremendo, hermanos. Ni usted ni yo somos capaces de agradar a Dios por nosotros mismos ni un solo día. Porque no le amamos siempre con todo nuestro corazón, porque fallamos en nuestra devoción. ¿O no? ¿O soy solo yo? Pero el conocer la verdad del Evangelio, hermanos míos, trae libertad. Y donde hay libertad, hermanos míos, hay gozo, ¿no? Y donde hay gozo hay gratitud para amar y servir a Dios. Por lo tanto, esto nos lleva al efecto más práctico de conocer esta doctrina. Y es que nuestra vida es transformada en la medida que levantamos a la persona y a la obra de Cristo delante nuestro. Hay un peligro que yo me atrevería a decir que es tan latente como las falsas doctrinas o la herejía. Y ese peligro es que nosotros, aunque proclamemos una verdad, no la vivamos en nuestro corazón. Porque parece ser tan peligroso como el creer cualquier distorsión del Evangelio, el que nosotros estemos desconectados de una relación con Cristo. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, la expresión correcta del entendimiento de la suficiencia de Cristo respecto a la salvación no es una conducta negligente o apartada de Él, sino por el contrario, una mayor pasión y una mayor dependencia de Él. Jesús lo dijo, al que más se le perdona, más ama. Por lo tanto, la medida de nuestro amor es una muestra del entendimiento del perdón que Dios nos ha dado. ¿Me sigue, no?
Por lo tanto, es imposible que dejemos de predicar acerca del pecado. Porque si no entendemos todo lo que Dios nos ha perdonado, jamás vamos a ser agradecidos. Y yo por lo menos no estoy dispuesto a vivir una religión legalista bajo la vara en la cual mi propio esfuerzo, mi propio mérito y mi propia devoción me va a llevar delante de Dios. Porque he experimentado eso y lo único que trae es frustración. Pero fíjese usted lo que pasa cuando vivimos en gratitud. ¿No es más fácil arrodillarse a orar? ¿No es más fácil abrir la Biblia y dejar que Dios nos hable? Cuando somos agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no es más fácil perdonar a mi hermano y a mi hermana? Hermanos, somos necios. ¿Cuántos de los problemas que llegamos a tener a veces en el matrimonio se solucionarían si uno de los dos agachara el moño y amara a su cónyuge? ¿O no? ¿Cuántos malos ratos nos evitaríamos? Pero somos suficientemente orgullosos para no entender todo lo que Dios nos ha perdonado. Porque nos perdonó una deuda así. Y nosotros tomamos por el cuello a alguien por una deuda así de minúscula. Es imposible que vivamos así, hermanos. Solo Cristo es necesario porque nos ayuda a ver el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Y nos ayuda a mirar con misericordia y compasión a otros. Hermanos, ¿quién de nosotros era suficientemente bueno como para que el Señor volteara la vista y nos dijera, yo tengo que salvar a este hermano? Tan bueno que es, tan buena que es, tengo que salvarlo. Ninguno de nosotros, hermanos. Si no hay nadie que dé la talla. Por eso levantar a Cristo delante nuestro como figura esencial y suficiente de la salvación nos va a llevar a vivir una vida libre. Hermanos, vivir una vida en libertad no es vivir una vida en la que nadie le venga a pedir cuenta a usted. En la que usted haga lo que quiera, eso no es libertad. Libertad es saber que teníamos una deuda impagable con el Señor y por medio de Jesús hemos sido perdonados y no solo perdonados, hemos sido reconciliados y no solo reconciliados, sino que además ahora somos familia de Dios. Eso es maravilloso, hermanos. Seguramente si usted va a la casa de alguien y tiene 2 dedos de ubicación, difícilmente va a llegar y va a abrir el refrigerador de la casa de esa persona, ¿cierto? Porque usted entiende que hay límites. Si a alguno le cayó, hermano, examine su vida. Pero ese grado de confianza se da en la medida que nosotros somos familia, ¿o no? Porque más allá que a mi hija le guste mucho comer en esta edad, nunca pensé que iba a ser así, ella tiene libertad para ir y abrir el refrigerador, ¿o no? Y yo imagino que en nuestras casas con nuestros hijos nos pasa así, ¿o no? Quizás vamos a controlar lo que están comiendo, pero nunca tan malos para prohibirle que abran el refrigerador, ¿no? Y eso es porque evidentemente somos familia y hay un grado de confianza. Y eso nos fue otorgado por Cristo para relacionarnos con Dios. El autor de Hebreos dice, ahora pueden entrar libremente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Libremente, hermanos. Cuando Isaías tuvo esa visión y se vio delante de Dios, lo primero que dijo, ¡ay de mí, que soy hombre pecador! ¡Ay de mí, que estoy delante de un Dios santo! Y hoy día en el Evangelio, el Señor nos dice, oye, puedes entrar libremente. Si te arrodillas a orar, si oras en tu cama, si oras con tu esposa, con tus hijos, si oras en la iglesia, si oras en el camino, Dios te va a escuchar. Y eso, hermano, es por mérito de Jesús. Por lo tanto, evidentemente es una pieza fundamental en toda la teología que vivimos. Y es digno que nosotros le exaltemos hoy día. Yo les pregunto, ¿necesitamos algo más que no sea Cristo? Hermanos, ni el dinero, ni las amistades, ni los logros profesionales, ni la familia, ni una pareja pueden compararse al permanecer en amor con Jesús nuestro Salvador. Todas esas cosas son buenas. Dios no nos llama a ser mediocres en la vida. Si usted va a hacer algo, hágalo lo mejor posible para el Señor. Si va a vender, sea el mejor vendedor. Si va a ser profesor, enseñe como el mejor. Pero eso no se compara en ninguna manera a tener el amor de Cristo.
El Cristo que nos muestra las páginas de la Biblia es mucho más que un simple Salvador en la cruz. Él es un amigo amoroso, ¿no? Es un Señor compasivo. Es comprensivo con nuestras faltas, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, ¿o no? Es el que llora con nosotros, ¿o no? ¿O no lloró el Señor cuando vio el sufrimiento por Lázaro, su amigo? Y es el que intercede por nuestra vida y tanto más que las páginas de la Biblia nos muestran. Ese es nuestro Señor. Hermanos, a mí me llama la atención esto porque hoy día vamos a celebrar Santa Cena. Y lo adelanto antes de que la celebremos. En Lucas 22:15, el Señor dice, o nos deja registro, Lucas en el Evangelio, que Jesús dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Hermano, ¿usted sabe quién estaba con Jesús ahí, en esa celebración? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes? ¿Y qué hicieron los discípulos cuando el Señor fue entregado? ¿Cuál de los 12 permaneció fiel al pie de la cruz? ¿Cuál? ¿Alguno permaneció? Todos se apartaron. En esa mesa con Jesús, cuando Él dijo de manera honesta, porque si no tendríamos que cambiar nuestra teología y decir que Dios es capaz de mentir. Pero el Señor no es políticamente correcto. Si Él dice que nos ama, nos ama. Y si Él dice que quiere estar con nosotros es porque realmente quiere estar con nosotros. No es como nosotros. Hermano, qué bueno verte, te echaba de menos. El Señor es fiel. Y Él les dijo, intensamente deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. A los 12 o a los 11 cobardes que se iban a apartar de Él. Uno de ellos le iba a negar blasfemando. Es decir, no conozco a este tal por cual. Eso fue lo que Pedro hizo. Y el otro le vendió. Y con ellos el Señor dijo, intensamente deseado compartir esta instancia con ustedes. Ese es el Señor al cual servimos, hermano. Póngase de pie, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el versículo 14 al 17 hay algo que se nos dice. Jesús estaba hablando de lo que le iba a acontecer. Y Él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y mi oración hoy día, hermanos míos, es que levantemos al Señor en nuestros corazones. Porque nada le va a salvar salvo Cristo. No hay otro camino, no hay otra forma. Nadie le va a perdonar y guardar como lo hace el Señor. Nadie puede asegurar su salvación, salvo solo Cristo. Esta verdad levantaron los reformadores. Y yo le aseguro que si nosotros levantásemos a Cristo con pasión en nuestro corazón, nuestra vida sería distinta. Seríamos transformados a una devoción sincera, a un fanatismo honesto, hermanos míos. Nos amaríamos con pasión, con verdad. Seríamos perdonadores, seríamos ayudadores unos de otros. Seríamos objeto de consolación para los que están sufriendo. Y nuestra vida espiritual sería muchísimo, muchísimo mejor. Pero nuestro corazón es bueno para levantar ídolos que tomen el lugar de Cristo. Es bueno para levantar a personas. Es bueno para poner en altares a alguna pareja, a algún hijo,
algún hombre, alguna situación, algún título, algún oficio. Pero nada de eso, hermanos míos, nada de eso se compara con Jesús. Eso defendieron los reformadores y eso es lo que nosotros creemos hoy día.